Aleluya. Damos gracias a Dios por estar un día más aquí en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Estar aquí en la casa de Dios para mí es de las sensaciones más bonitas, porque en este día sábado nosotros venimos cargados tal vez con situaciones, con preocupaciones, con ansiedades, muy cargados por el trabajo, por las escuelas, pero déjame confirmarte, joven, que Dios renueva fuerzas, Dios renueva esas ganas de seguir buscándolo día con día. Así que antes de empezar con la palabra, vamos a orar que Dios sea tocando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro espíritu, para que su palabra resuene en todo aquello que nosotros decimos no. Amado Dios, Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu bondad y misericordia para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú hablando a las vidas, Señor, de cada joven, de cada persona, cada adulto que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra, Señor. Que tú seas redarguyendo su corazón, Señor, tocándoles, Padre Celestial, haciéndoles saber que tenemos a un Dios todopoderoso, Padre, como te cantábamos. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a predicar bajo el tema cansado pero escogido. ¿Cuántos dicen amén? Quiero comenzar preguntando cuántos de aquí han estado cansados emocionalmente. No por cansancio, sino por preocupaciones, por ansiedades, de sentir que a veces ya no podemos más. Y hay una historia en la Biblia de un hombre que llegó al punto de decir: Señor, quítame la vida. Y aún así, Dios no lo regañó. Ese personaje, ese hombre, es Elías. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Antes de predicarles, quiero que entiendan o sepan quién fue Elías. Elías era un profeta poderoso, un hombre que Dios usaba para hablarle a todo Israel cuando el pueblo estaba confundido, dividido y alejado de Dios. Vivió en los tiempos del rey Acab y la reina Jezabel, quienes promovieron la adoración a un dios falso llamado Baal. Elías fue una voz de valentía, una voz en medio de una gran generación que había perdido su rumbo. Y hubo un acontecimiento en el Monte Carmelo donde pasó lo siguiente. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, Israel estaba dividido. Muchos creían en Dios, pero otros seguían a un dios falso llamado Baal. Así que Elías les dijo: decídanse, si Dios es Dios, síganlo. Si Baal es Dios, síganlo. Y propuso hacer una prueba. Esta prueba constituía en construir dos altares, uno para Dios y uno para Baal, cada uno con un sacrificio, pero sin encenderle fuego. Aconteció que los profetas de Baal, de este dios falso, era una multitud de 450 hombres. Una multitud es un número grande, ¿verdad? Solamente contra Elías. Pero Elías tenía a Dios, y eso es más que suficiente. No hay una cantidad de personas que puedan contra nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que esos 450 hombres empezaron a gritar, exigiéndoles al Dios que encendiera esos sacrificios. Entonces ellos comenzaron a adorarle al Dios falso, a cortarse incluso su piel para invocar ese fuego en su sacrificio. Pero no sucedió absolutamente nada, no cayó fuego de ningún lado y su sacrificio se quedó como lo pusieron, sin ni una sola mechita de esa lumbre. Pero Elías solo oró una sola oración. No hubo necesidad de hacer bailes, de hacer danzas, de hacer gritos. Con solamente esa oración invocando a nuestro Dios, Dios
descendió fuego del cielo y quemó no solamente ese sacrificio, sino que quemó todo lo que estaba alrededor de eso. Y qué bonito es saber que los hijos de Dios tienen este poder de poder invocar a Dios de esta manera para demostrar que solamente es Dios, que no existen esos dioses falsos a los cuales tal vez mucha gente cree, mucha gente adora, pero nosotros conocemos al Dios vivo que demuestra día con día su gran misericordia para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, imagínense, después de ver eso, pensaríamos que Elías estaría en su mejor momento espiritual. Pero cuando Jezabel envió una amenaza a Elías, él huyó y se refugió en una cueva. Pero los siervos de Dios también se cansan. También tenemos esos días en los que a veces la prueba es muy pesada, ese pensamiento lamentablemente a veces puede un poco con nuestro cuerpo, con nuestras preocupaciones. Y es aquí cuando Elías dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías en este punto sintió miedo, se sintió solo, tal vez se comparó y se quiso rendir. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Vienes de momentos buenos, pero una sola noticia, una sola palabra o un problema nos tumba. Pero permíteme decirte algo a ti, joven, que estás escuchando esta hermosa predicación. Dios te restaura antes de hablarte. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios manda a un ángel que le dice: levántate y come. Aquí vemos que Dios no lo regaña, no lo juzga, primero lo restaura. Dios no quiere que solo le sirvas, Él quiere sanarte de todo aquello que te atormenta, que te mortifica. No quiere solamente usarte, sino que también quiere fortalecerte. ¿Cuántos decimos amén? Cuando Elías le pidió a Dios morir, Dios no le dijo que tenía que orar más, que tenía que ayunar más, que tenía que ir a la iglesia a servir más. Dios le mandó a descansar y le envió un ángel que le hiciese comida. Esta historia es la prueba perfecta de que en los momentos más bajos solo necesitamos la presencia de Dios, de ese amigo que nos da alimento y nos permite el descanso en medio de esa prueba que a ti te puede llegar a estar mortificando. Aleluya. Dios habla en silencio. A veces no siempre nos habla en ese ruido cuando no sabemos ese camino que seguir para encontrar sus respuestas. Muchos de nosotros queremos sentir a Dios solo en eventos grandes, en emociones fuertes, pero Dios también habla en lo simple, en la oración, en la palabra, en la quietud y en esa intimidad cuando nosotros lo buscamos en esas noches en nuestros cuartos, de rodillas, con oraciones que a veces no podemos pronunciar. Cuando ya estamos en ese grado de que solamente nuestras lágrimas salen, Jesús escucha esas oraciones que no se pueden pronunciar. Aleluya. Dios nos ha hablado en distintas maneras que debemos de tener una comunicación con Él, no solo en lo íntimo, ni tampoco en lo público, sino en el secreto, cuando nosotros ya no podemos más con esa circunstancia. Aleluya. Dios te recuerda que tienes un propósito y que no debes rendirte. Cuando tú sientas que quieras renunciar, recuerda que no estás solo. Hay más por hacer, que tienes propósito y que hay personas que aún te necesitan. Volviendo a la historia de Elías, que sabemos que pasó por ese cielo de agotamiento profundo cuando él estaba rumbo a esa cueva, pero Dios no lo dejó ahí. Al contrario, lo restauró, le habló y le envió otra vez. Quizá hoy tú estás igual, estás cansado, confundido, agotado, pero si Elías aún cansado fue escogido, permíteme decirte que tú también, por la gracia de Dios.
Siguiendo en el capítulo de Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18, Dios le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, ante ese Dios falso. Elías estaba convencido de que era el único que seguía fiel. Estaba cansado, emocionalmente muy agotado, sintiéndose solo, invisible, sin fuerza. Pero Dios le dice: Elías, tú no ves lo que yo veo. No estás solo, hay 7,000 más que siguen firmes. Aún hay propósito, aún hay gente y aún hay futuro. Muchos jóvenes creen que están solos en esta lucha, solos en su fe, solos en su proceso, solos en su ansiedad, solos en su cansancio. Y Dios nos dice lo siguiente: nos dice que no estamos solos, que hay más como nosotros, que también nos podemos sentir así, que estamos cansados, pero seguimos siendo escogidos, porque nosotros decidimos creerle y decidimos buscarle día con día, a pesar de esas circunstancias tan difíciles que nosotros como jóvenes pasamos. Y permíteme contarte algo que sucedió esta semana, lo cual fue lo que Dios puso en mi corazón para poderlo predicar. Esta situación en donde Elías quería mostrar que solamente Dios es el único Dios. En mi trabajo o tal vez Dios me permite pasar por esas circunstancias en donde me hace toparme en este camino a personas que me quieren hacer creer que no solamente existe al Dios del cual nosotros sabemos que es el único, sino que ellos comentan cuáles son esos dioses a los cuales ellos le agradecen, lo buscan. Yo me quedé muy sorprendido de saber cómo la gente en este año, en este 2025, sigue sin querer reconocer que solamente Dios es el único que puede restaurarnos nuestras vidas, que pueden cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir de una manera más agradable ante sus ojos. Y cuando esas personas me decían, cuando ellos me daban sus puntos de vista, yo dije: voy a escuchar para después que Dios me dé esa palabra, ¿verdad? Escuchaba yo tantas cosas que decían de los dioses a los cuales les servían, de esas culturas de otros países, y en mi mente, en mi corazón, Dios me llamaba y me decía: no te quedes callado, coméntales con amor quién soy yo. En ese momento de la discusión de esa mesa redonda, por así decirlo, me dan la palabra y yo noto que los demás jóvenes que estaban ahí, porque son jóvenes, ya no sabían cómo demostrar la existencia de los dioses a los cuales ellos creían. Uno comenzó a ponerse muy ansioso, otro su labio empezó a temblar, la otra compañera estaba súper tensada, y yo les dije con mucho amor que si sabían ellos el por qué tenían esas dudas, de por qué a pesar de tantos estudios con sus dioses no lograban definir cuál de todos esos eran sus dioses. Y yo les comenté con mucho amor que Jesús solamente es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y eso no lo digo yo solamente por estar aquí en este lugar, sino que lo digo porque tanto como está escrito en su palabra, yo estoy muy seguro que Jesús nos ha puesto en nuestros corazones esa verdad. Por medio de esos procesos, por esas situaciones difíciles, Jesús nos confirma día con día que solamente Él es Dios. Regresando yo hacia mi puesto de trabajo, yo noté que en mi corazón se sentía muy feliz. Yo me senté en mi trabajo lleno de mucho estrés, pero yo decía: Señor, me siento feliz, me siento contento porque yo sé cuál es la verdad. Yo te conozco, Señor, me has permitido sentirte, me has permitido escucharte, me has permitido consolarme contigo en esos momentos de intimidad. Y me sorprendía cómo esos compañeros que defendían a sus dioses
entraron en discordia, discutiendo entre ellos tres cuáles eran sus dioses. Y yo estaba sentado de este lado en la esquina con una sonrisa en mi cara diciendo: Señor, no hay necesidad de yo sentir dudas, porque conozco cuál es la verdad. Y esa verdad es de que solamente tú eres Dios. Por eso, a través de ese cansancio, yo decía: es cierto, tengo semanas y tengo días sintiéndome muy cansado, pero soy escogido de Dios. Tú eres escogido de Dios. Dios, tú estás sellado por Dios de una manera con amor. Y cuando hay amor, no hay dudas, no hay preguntas, porque con solamente Dios te revela en su momento que solamente nosotros dependemos de Él. Tal vez esta predicación no es una predicación muy larga, muy estricta, muy extensa. Y antes de que nos despidamos, quiero comentarte lo siguiente, regresando a la historia del profeta Elías. Quizás muchos de ustedes a través de esta pantalla se sentirán como él, cansados, confundidos, escondidos emocionalmente, sin ganas de seguir. Quizás nadie sabe lo que tú estás cargando, pero Dios sí lo sabe. Elías pensó que todo había terminado, pero Dios le mostró que la cueva no era su final, solo era una pausa para respirar, para escuchar a Dios otra vez, para recordar quién era y qué había en su vida. Yo pido que las personas que estén escuchando esta transmisión sepan que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte rendido, para dejarte con esa carga. Dios no ha terminado contigo. Todavía hay propósito en ti. Todavía hay gente que te necesita. Todavía hay promesas que no se han cumplido. No estás solo. No estás abandonado. No estás tampoco olvidado. Si hoy estás cansado, no significa que fracasaste. Significa que necesitas volver a escuchar la voz de Dios. Y así como Dios levantó a Elías otra vez, Dios puede levantarte a ti de nuevo. Tu historia no termina en esa cueva, en ese pensamiento, en esa preocupación, en esa ansiedad. Tu historia sigue en el propósito que Dios ya preparó para ti. Y hay que confiar en eso, joven. Hay que confiar en que Dios es el único que restaura esa vida, a pesar de que tú te sientas cansado emocionalmente, que te sientas tal vez sin ganas de acudir a la iglesia, de dar gracias a Dios por un nuevo día, de agradecerle por una comida. Yo te entiendo, sé lo que se siente estar en ese lugar, pero permíteme decirte que estar aquí me ha ayudado a saber que solamente Dios es el único que nos puede guiar hasta esa paz, hasta esa tranquilidad, hasta esa plenitud que el mundo no nos puede dar. Que esas personas que tienen esas creencias de los dioses falsos, como en ese entonces era Baal, no nos damos cuenta que en esta actualidad sigue estando de la misma manera, pero un poco diferente, un poco distinto, porque también el plan del enemigo es sembrarnos dudas, sembrarnos esas inquietudes de saber que solamente Dios es el único. Pero en la intimidad, en el secreto, en nuestros cuartos, cuando oramos, cuando le pedimos a Dios esa sabiduría, Dios nos revela que no hay ni un otro Dios como Él, ni Él. Solamente Dios es el único que estará para renovar tu vida y para cambiar y restablecer todo aquello que tú sientes que aún falta por cambiar. Quiero despedirlos orando, pidiéndole al Señor que sea Él tocando nuestras vidas, renovando nuestro pensamiento día con día, y que te ayude en ese problema, en esa necesidad, en esa inquietud que tú tienes en tu corazón. Déjale esas cargas a Dios. Nosotros no podemos con esas situaciones tan complicadas. En nosotros queda solamente buscarle, clamarle y adorarle. Entonces vamos a orar pidiéndole a Dios esto que hemos comentado, y que Él sea renovando y quitando toda ansiedad y todo cansancio.
Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te doy en esta hora, Padre, porque tú has hablado, Señor, a estos jóvenes, Señor, que necesitan de ti. Dice tu palabra, Señor, que donde dos o tres en tu nombre estén, tú aquí estarás, Señor.